En resumidas palabras, en palabras sencillas, el bautismo no es otra cosa que una vida que termina y una nueva que comienza, ¿cierto? Bien. La primera vida, y esto basado en lo que Jesús hizo por nosotros. Dios le ha placido en Hechos capítulo 9, vamos a leer. Dios le ha placido en la tierra hacer, desarrollar, que nosotros contemplemos dos etapas de la vida. Podemos mirar el primer Adán, que esclaviza a la humanidad y que es excluido de la gloria, pero después vemos a Jesucristo, el postrer Adán, que por su obediencia entra a la gloria. Podemos ver que el hombre en esta etapa muere, pero en la segunda etapa se levanta de los muertos. Dios le ha placido que primero sea una parte y después la otra. Jesús así también lo vivió. Él tiene dos etapas. En su primera venida viene como hombre, si bien él no tenía pecado, pero también sufrió, porque su cuerpo era corruptible. Y en la cruz experimentó los más grandes dolores. Pero después de la muerte comienza una nueva etapa para Jesucristo, que es la resurrección de entre los muertos. No tiene el mismo cuerpo. Ya no es corruptible su cuerpo, ya no se enferma ni le da hambre. Es un cuerpo espiritual, glorioso y perfecto. Entonces nosotros miramos en qué tiempo estamos, mirando el cuerpo. Nosotros estamos en la primera parte. Cuando Él venga, para nosotros comenzará una transformación, un nuevo cuerpo, un nuevo tipo de cuerpo, un nuevo tipo de vida. En esta vida todavía se sufre y se llora. En la nueva vida, todas las lágrimas, todos los llantos serán consolados. Entonces Dios le ha placido que el hombre experimente estas dos etapas. El primero es hombre animal, después el espiritual. Así también con nuestra fe. Nosotros antes de conocer al Señor éramos un tipo de persona. Después de conocer al Señor somos otro tipo de persona. Y quisiéramos ver esta realidad en la conversión de Saulo. Saulo, que después fue llamado Pablo, es el más grande predicador a los gentiles. Aquí narra todo lo que él vivió. Primero, una etapa antes de conocer a Cristo, pero el resultado que pasó con él después de conocerle. El relato es un poco largo, pero enfatizaremos solo 4 aspectos. El primer aspecto, ¿cuál, hermano? El primer aspecto es Pablo camino a Damasco. Segundo que vamos a enfatizar es Pablo y el encuentro con Jesús. El tercer aspecto que vamos a mirar, Pablo enviado hacia Ananías. Y por último, la nueva vida de Pablo. Eso pasa con los que hemos conocido al Señor. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el primer relato. Saulo camino a Damasco. Saulo camino a Damasco es la representación de nosotros sin conocer a Jesucristo. Saulo camino a Damasco era un hombre que respiraba amenazas de muerte. En Jerusalén había muerto Jesús y había resucitado, y los discípulos todos andaban anunciando esta verdad. Jesús ha resucitado, pero había un grupo selecto llamado el Sanedrín, compuesto por fariseos, saduceos, de entre los cuales estaba Pablo, que decían: no resucitó, eso es una mentira. Y todo lugar en donde esta gente se reúna a decir que Jesús ha resucitado y que Él es el Cristo, asólenla, desparrámenla, tomen la gente, tráigala a la cárcel. No pueden tener ese testimonio porque es falso. Jesús ha muerto y no está vivo. Eso era lo que Pablo conocía. Pablo pensaba que servía a Dios cuando asolaba las casas, las sinagogas, tomaba a los cristianos, los apresaba, iba con un grupo de gente. Y si estuviéramos reunidos aquí, Él llegaría de sorpresa y esparciría a cada uno de nosotros para que no tengamos nunca más las ganas de decir que Jesucristo ha resucitado. Con esa intención salió hacia Damasco, respirando, dice, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Esa es la vida antigua. ¿Quién lo dirigió? Dice que él pidió carta al más grande del Sanedrín, al sumo sacerdote. Muchos apuntan que ese gran sumo sacerdote de ese tiempo pudo haber sido Caifás, el mismo que desconoció a Jesús. Y que cuando Jesús le dijo: yo soy el Cristo, yo soy y me veréis pronto en las nubes del cielo, viniendo con poder y gloria, Caifás dice que lo encontró tan mentiroso que rompió sus vestidos y dijo: es digno de condenación. Tenía a Dios enfrente suyo y lo condenó. Nosotros puede pasar lo mismo. Jesús puede pasar delante de nosotros llamándonos y con nuestro corazón nosotros podemos cerrárselo. Qué terrible lo de Caifás cuando tenga que enfrentarse ante el Señor. Lo tuvo enfrente, tuvo una conversación privada con él. ¿Y qué hizo? Trajo testigos falsos y lo llevó a la crucifixión. Muchos dicen que fue Caifás quien envió a Saulo. La vida antigua de Saulo y él creía que agradaba a Dios. La vida antigua de Saulo es una vida de persecución a los cristianos. Iba en este empeño, obediente de un mandato que surgió de Jerusalén. Charles Spurgeon, un gran predicador, él decía que iba de a caballo, asimilaba que en ese tiempo pudo haber sido así. No sé cómo iba, pero sí que iba con rabia, que iba con odio, que iba con la intención de hacer desaparecer de Damasco a los que caminaban con Cristo, a los discípulos del Señor. Y dice: y yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora veremos a Saulo encontrarse con Jesús. Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La primera vida, hermanos, es una vida de ignorancia. Aquí yo creo que cada uno de los que están aquí, en algún momento de su vida fueron ignorantes del conocimiento del Señor. No lo conocían, no tenían idea de Él. Eran desconocedores de Jesús, como lo era Saulo. Tenían sus ideas, tenían sus planes, tenían sus propósitos de vida, vivían para ellos mismos. Pero hubo un momento como a Saulo que le resplandeció la luz al corazón. En algún momento, cada uno de los que están aquí, cada uno, una voz le habló. Sabe que el hombre es capaz de hablar y de persuadir, pero la intención nuestra, de todo nuestro empeño, solo llega a tu mente y a tus oídos, nada más. Pero cuando viene Dios hablando por medio de un hombre, pasa la mente y el oído y llega al corazón. Y ahí ya no es uno. No hay hombre que convenza. Es el Señor el que llama al corazón. Y llamó a Saulo. Saulo era un hombre conocedor de letra. Es un hombre sabio que hablaba cuántos idiomas. No cualquiera lo podía convencer. No cualquiera lo podía persuadir. Pero la voz del Señor le habló a lo profundo del corazón. Saulo, Saulo. Y yo te pregunto, hermano, que reflexiones un poquito. Si es que alguna vez en tu vida te ha hablado Jesús al corazón, no un predicador, no un pastor, no una familia, quizás por medio de un familiar, por medio de un predicador, pero tienes que distinguir la voz del Señor. Cuando uno te habla, yo a cuánta gente no le he dicho, vecino, lo invito, venga. Pero cuando el Señor habla, habla al corazón, a lo profundo, lo toca. Y la persona dice, fue Él quien me tocó, fue Él quien me habló. Eso le pasó a Saulo. Y la respuesta de Saulo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién llama? ¿Quién llama, hermanos? Cuando sientas esta voz en tu corazón, no digas que te llamó un hombre, te llamó Jesús. Él es el que te llama, Él es el que le interesa tu alma. Él le interesa tu alma, Él le interesa tu salvación. Él te llama no para avergonzarte delante de la gente, ni mostrar tus errores, tus pecados. Él te llama para perdonarte. Él te llama para sanarte. Pablo, ¿a cuántos? Quizás hasta había quitado la vida de un cristiano. La maldad de Pablo era grande antes de conocer a Jesús, pero él lo llama. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y empieza una transformación. La primera etapa, hermanos, de nuestra vida es vivir para nosotros. Vivir solo para nosotros. Para complacerme en todo lo que yo quiera, en mis proyectos terrenales. Pero cuando el Señor te llama, ya no quieres vivir para ti. Ya surge una diferente pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Antes de conocer al Señor, uno salía, iba donde quería, hacía lo que quería. Eso es verdad. Pero después de conocer al Señor, después de que Él te llama al corazón, ya no tenemos ese deseo. Ahora preguntamos, ¿cuál es tu voluntad? Señor, dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿Se dan cuenta cómo cambió? Él primero obedecía
la voz del sumo sacerdote que le dijo, anda a Damasco y asola las iglesias. Esa era, a él obedecía primero. Así como nosotros antes obedecíamos lo que el mundo nos decía. Pero cuando se encuentra con el Señor, se olvidó de todo el itinerario que tenía. Se olvidó de todo el plan que traía. Se olvidó del mandato, de la encomienda de Jerusalén. Se olvidó. Y ahora él está dispuesto a escuchar a otra persona que lo dirija, a otro que lo encamine, a otro que le enseñe. ¿Quién es ese otro? Es el Señor Jesús. Ahora Pablo, que se ha encontrado con el Señor camino a Damasco, hay alguien que le habla y él está dispuesto a obedecerle. Ya no le obedecerá más al sumo sacerdote. Ahora tiene otro Señor y el Señor es Jesús. Así también nosotros. Y el Señor le dijo, porque el Señor ahora le ordena, Él dispuso su vida, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la voz, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, de tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el cambio? El Señor le dijo, levántate. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Levántate y ve a Damasco. Y se levanta Pablo. Ya está obedeciendo ahora al Señor. Eso quiere decirnos muchas cosas, hermano. Que nosotros que hemos sido llamados por el Señor, hemos sido llamados por Jesús, ahora tenemos un Señor. Y nosotros tenemos que responder como Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y los hombres que iban con Saulo, eso ya lo leímos. Y aquí el Señor lo envía hacia Damasco. Porque después de que el Señor te llama a ti y se encuentra contigo, no te deja como un cristiano individual, no te deja como un cristiano que vive su vida solo, pero sigue creyendo que por allá el Señor, si tú escucharas al Señor y le dijeras qué quieres que haga, Él te llevaría a Damasco y en Damasco están los hermanos. Después de encontrarte con el Señor te dice, ve a Damasco, ve a la iglesia, ve a sumergirte, allá te esperarán los hermanos, porque no te deja solo. Si nosotros estamos viviendo una vida cristiana un poco solitaria, independiente, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga? Y te dirá, levántate y ve a Damasco, ve a reunirte con los hermanos. Y los hombres dicen, el 9, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano derecha le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Hermanos, otra cosa digna de resaltar. Cuando el Señor te habla, esa es la forma de responderle. Heme aquí, Señor. Estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? Una disposición total. Dice que Ananías era un discípulo del Señor. Los discípulos del Señor tenemos que tener esa respuesta ante el Señor. Había entonces y el 11 dice, y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pablo estaba orando. ¿Cómo era su oración? No sé. Era un perseguidor primero, pero ahora estaba orando.
Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, varias cosas que destacar aquí. Primero, Ananías tiene que recibir a Pablo. Ananías conocía a Pablo, a Saulo en ese tiempo. Y lo tiene que recibir y él dice: ha hecho tanto mal, tanta cosa mal. Él tiene autoridad para sacarnos a todos de aquí y llevarnos prisioneros por el testimonio de Jesucristo. Pero el Señor no le cuestionó, ni le trató ese asunto. Hay muchas personas que tienen un historial malo antiguo y cuando llegan al Señor le apuntan: tú fuiste aquí y acá. Mira, hermano, el historial de Pablo. Y el Señor ni lo consideró. ¿Por qué? Porque el Señor viene a perdonar, viene a buscar, viene a sanar, viene a restaurar, viene a dar una nueva vida. Sí, Señor. Ese es el testimonio del bautismo. Una vida que se acaba, pero una nueva vida que comienza. La vida antigua puede tener un historial, un listado muy grande de maldades, como el de Pablo, como el de Saulo. Pero no hay consideración cuando llegas al Señor. Él está dispuesto para perdonarte de todos tus pecados. Otra cosa que resaltar de esto que leí. De Ananías no se dice que era apóstol, no se dice que era pastor, tampoco que era profeta. Eso llama mucho la atención. Pero sí se dice que era un discípulo del Señor. Muchas personas tienen la siguiente visión: si no es un ministerio grande, el que me bautiza no acepto. Si no es un cura renombrado, si no es un pastor reconocido, famoso. Ananías le abrió los ojos a Pablo y simplemente era un discípulo del Señor. El Señor puede utilizar a cualquier hombre, hermanos. A cualquier hombre. No te sientas menos. Ananías, no se habla nunca más en la escritura de Ananías. Pero Ananías fue quien le abrió los ojos al apóstol Pablo. Todos hablamos de Pablo, el gran apóstol, pero no olvidamos que estuvo en las manos de un hombre que oraba y que se le conoce en la escritura como un discípulo del Señor. Los discípulos del Señor podemos hacer muchas cosas, hermanos, porque el Señor se mueve por medio de su pueblo. El Señor perfectamente pudo haberle dado la vista a Pablo directamente. Él pudo haberle dicho ya a Pablo: mi gloria, porque dice que lo que vio Pablo cuando vio al Señor fue una luz más fuerte que el sol. En otras partes, porque la historia de Pablo se relata como en 3 partes. Y fue tan impactante la luz, tan fuerte, que él quedó ciego. 3 días ciego orando. ¿Qué pasó? Fue tan fuerte lo que vio. Y después vio al Señor. Y es enviado a Ananías. Entonces Ananías respondió, eso ya lo leímos, 17. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo siendo tratado por el Señor. Y fue Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, esto también hay que resaltar. ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo,
Ya no era el perseguidor. Ya no había que temerle. Hermanos, cuando una persona se encuentra con el Señor, no importa su historial, oyó la voz del Señor y se encuentra con un cristiano y ahora es tu hermano Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira, hermano, cuando uno se encuentra con el Señor, el Espíritu Santo viene a ser morada en el corazón. Nosotros podemos estar sin trabajo, podemos tener enfermedades, podemos tener una vida difícil, pero cuando el Espíritu Santo está en el corazón, siempre te va a dar fuerza, siempre te va a dar paz. En las situaciones más difíciles, te animará, te alentará, producirá una vida en tu corazón, una paz, un descanso. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cuándo uno es bautizado? Cuando se encuentra con el Señor. Pablo no esperó ni un día más. Ya había encontrado al Señor. Sabe que Jerusalén ha esperado por generaciones al Mesías. Se le anunció antes, viene el Salvador, el Libertador, el Redentor, viene. Y cuando llega, la nación no lo conoce. Pablo tampoco lo conoce. Pero el Señor se le revela y ahora hay a su Salvador. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo se quedó con los hermanos, se quedó en la iglesia. Enseguida, esta es la parte final, la nueva vida de Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El comienzo fue un hombre desconocedor de Jesucristo, opositor de la iglesia, asolador de la iglesia, pero terminó predicando que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y hay otra cosa más, que la gente se asombraba. Y de muchos de los que están aquí, de muchos, la gente también se asombró. No era este el que andaba viviendo perdidamente. No era este el que hacía esto y lo otro y mira cómo está ahora. Porque el Señor transforma a las personas. Hermanos, cuando bajemos a las aguas, tengamos este testimonio. El Señor Jesucristo experimentó también estas dos etapas. En la primera, Él vino como un cordero llevado al matadero. Esa es la primera etapa de sufrimiento. Pero en la segunda etapa, Él viene en gloria, viene con poder, viene con autoridad. Llevemos este testimonio a las aguas. Hemos creído. Sí, Señor. Jesús me ha hablado. Jesús me habló un día. Hemos creído, hermanos. Y esta vida antigua de incredulidad ha quedado en el pasado. Hoy día, yo soy una nueva persona. Porque Jesucristo lo he hallado, como Pablo lo halló, hablándome al corazón y recibiéndome. Amén, hermano. Ahora vamos a bajar a las aguas. Gracias, Señor.